Buenas tardes, mi nombre es Alan Uriel Villarnández. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba, y este es un video para la explicación de este pequeño circuito que es para la materia de diodos y transistores, impartida por el docente Fernando Vera Monterrosas. En el pequeño circuito nos piden que diseñemos un circuito con un transistor BC548A o alguno similar, en donde el voltaje de colector emisor es igual a 5 volts y la corriente en el colector es igual a 5 miliamperes. Debemos de medir el valor de la beta. Lo realizamos. Nuestra beta es igual a 190 y los datos que tenemos que nos proporciona el problema son que el voltaje de colector emisor es de 5 volts y la corriente de carga del colector es igual a 5 miliamperes, y con la ayuda de una fórmula obtenemos que la fuente, el voltaje de entrada, es de 10 volts. Podemos calcular con ayuda de unas fórmulas que nos vienen en el documento que nos proporcionó el maestro, que el voltaje de emisor va a ser igual a 0.1 del voltaje de entrada, quedándonos 0.1 por 10 volts, que es el voltaje de entrada. Nos queda que en el emisor tenemos 1 volt. El voltaje en la resistencia de colector va a ser igual a 0.4 por el voltaje de entrada, quedándonos 0.4 por 10 voltios que tenemos de entrada, dándonos que en la resistencia de colector tenemos 4 voltios. El voltaje de colector va a ser igual a 0.6 por el voltaje de entrada, quedándonos que tenemos 0.6 por 10 volts de entrada, dándonos en un voltaje de colector de 6 voltios. Podemos obtener de otra manera el voltaje de colector, que va a ser igual al voltaje del colector más el voltaje del emisor, que el voltaje de colector nos lo dieron previamente en el problema, es igual a 5 voltios más 1 voltio que obtuvimos gracias a la fórmula de 0.1 por VCC, dándonos de igual manera 6 voltios. Ahora, para calcular la resistencia de emisor, obtenemos que va a ser igual al voltaje del emisor sobre la corriente del colector, quedándonos 1 voltio sobre los 5 miliamperios que tenemos, dándonos una resistencia de emisor de 200 ohmios. Acercándola al valor comercial más próximo, tenemos que va a ser igual a la de 180 ohmios. La resistencia de colector va a ser igual a 4 veces la resistencia de emisor, quedándonos 4 por 200, o en este caso 180, dándonos un total de 800 ohmios. Pero como no tenemos ni la resistencia de 200 ni una de 800, la aproximamos a la más cercana, que sería 680 ohmios. El voltaje de base va a ser igual al voltaje de base emisor más el voltaje de emisor, quedándonos 0.7 voltios, que es el voltaje del diodo que tenemos de base a emisor, más 1 voltio que obtuvimos del emisor, quedándonos 1.7 voltios. La corriente de base va a ser igual a la corriente de colector sobre la beta. En este caso tenemos 5 miliamperios sobre 190, que es nuestra beta, dándonos una corriente de base de 26 miliamperes. La resistencia de base va a ser igual al voltaje de entrada de la fuente menos el voltaje de base emisor menos el voltaje de emisor sobre la corriente de base, quedándonos de la siguiente forma la fórmula: 10 voltios menos 0.7 menos 1 voltio sobre 26.000 nanoamperios, dándonos un total de 315 kiloohmios. Pero como no tenemos resistencias comerciales de ese valor exactamente, la redondeamos a 270 kiloohmios. Ahora, para variar el potenciómetro, debemos obtener un valor entre el 60 y el 80%. Multiplicamos 270 kilos por 0.60 y por 0.80, nos da 162 kilos el 60% y 216 kilos el 80%. Obtenemos un valor que se aproxima entre los dos. Nos da una resistencia de base fija de 180 kiloohmios y una resistencia de base variable de 90 kiloohmios. Debemos duplicarlo, y al no haber alguno más próximo, ocupamos uno de 220 kilos. Vamos a simular aquí los circuitos. Tenemos que la corriente de colector es igual a 5.5, muy aproximada a lo que nos pide el ejercicio.
aquí ya le moví un poco, aquí, y por aquí tenemos la otra parte en la que ocupamos la resistencia fija, que nos da una corriente de 5.7, que tomando en cuenta que los valores no son exactos y que están ajustados a resistencias comerciales, hay una pequeña variación. Y el voltaje de colector a emisor es de 5.066. Ahora vamos a checar los voltajes de colector, base y emisor. En nuestros cálculos obtuvimos que el voltaje de colector va a ser igual a 6 voltios, tenemos 6.1. El voltaje de emisor iba a ser igual a 1 voltio, tenemos 1.037. Y el voltaje de base iba a ser igual a 1.7 volts y tenemos 1.85. Con eso podemos confirmar que todos nuestros cálculos han sido correctos. Nuestro transistor está en su punto mes para una mayor amplificación y un buen trabajo del transistor. Eso sería por mi parte todo. Muchas gracias.